buenas, bienvenidos a todos amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos veis y nos escuchéis a través del canal de YouTube de la Iglesia de Colmenar Viejo y Manzanares el Real. Bienvenidos a este tiempo de estudio, bienvenidos a este nuevo estudio, nuevo estudio sobre el libro de Jueces que estamos llevando. Y antes de empezar, pues me gustaría orar con vosotros, así que vamos a orar. Señor y Padre, queremos darte gracias por tu bendición, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado. Y sobre todo gracias porque eres nuestro Dios y eres nuestro Padre. Te damos las gracias por ese amor eterno, ese amor infinito que has tenido para con nosotros. Y lo has demostrado enviando a tu Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias porque sin ese amor no sería posible que ahora tuviéramos o pudiéramos estar aquí juntos, reunidos, estudiando tu palabra, aprendiendo de tu palabra, aprendiendo de ti y sobre todo escuchando lo que tú quieres decirnos en este tiempo. Te agradecemos por tu palabra y te pedimos que bendigas a cada uno de los que estamos escuchando y estamos viendo este vídeo, para que tú también abras nuestra mente y nuestro corazón y podamos entender y podamos escuchar lo que quieres decirnos a cada uno. Gracias por todo y bendice este tiempo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues como os decía, seguimos con el estudio de Jueces, sobre el libro de Jueces, un estudio, la verdad es que interesantísimo, edificante a más no poder, un estudio que está siendo de bendición y además que está siendo de mucha enseñanza y, como digo, pues muy bueno. Estamos en el libro de Jueces, en el capítulo 2, y en este tiempo hoy quiero leeros Jueces capítulo 2 versículo 19 hasta Jueces capítulo 3 versículo 6. Y dice así: Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Bien, pues hasta aquí la porción del libro de Jueces, que en este tiempo pues vamos a desgranar y vamos a estudiar. Quiero antes de comenzar leeros otros versículos que están en Apocalipsis, capítulo 3, y versículos del 14 al 22. Aquí está escribiendo a las iglesias de Asia, y este es este trozo, estos versículos que voy a leer, es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y dice así, capítulo 3, versículo 14 del libro de Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego,
para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, ¿por qué he querido leer esta porción o estos versículos del libro de Apocalipsis? Bueno, por una razón muy sencilla. Seguimos con el periplo del pueblo de Israel y seguimos en el libro de Jueces. Y todo lo que está anterior al libro de Jueces es ese periplo por el desierto allí en Egipto y el cruzar el Mar Rojo y todo lo que hizo el Señor antes de que entraran en la tierra prometida. Luego tenemos el libro de Josué donde se nos habla pues de la posesión o de la toma de esa tierra prometida. Pero he querido leer estos versículos de Apocalipsis por una razón. Y es que si os dais cuenta y os fijáis, lo que nos está diciendo Apocalipsis es que o eres frío o eres caliente. Y el pueblo de Israel precisamente fue tibio. ¿Por qué fue tibio? En esta porción que hemos leído de Jueces, yo pues he sacado unas cuantas lecciones o unas cuantas enseñanzas. Y la primera enseñanza que vemos es que el pueblo de Israel se convierte en ese pueblo tibio, que no es frío ni caliente. ¿Por qué? Porque resulta que a pesar de que pensamos, o a pesar de que muchas veces podemos intuir o podemos decir que el pueblo de Israel abandonó a Dios, abandonó a Jehová, no es así. No es así porque si nos damos cuenta en todo lo que es la historia del pueblo de Israel, vemos como continuamente Dios está ahí y continuamente el pueblo de Israel sí que está adorando a Dios, pero a su vez, y esa es la enseñanza que vemos aquí, a su vez comparten esa adoración al Dios eterno con la adoración a los dioses de los pueblos que tienen alrededor. Resulta que lo que hacen es no abandonan a Dios, lo comparten, lo mezclan con otros dioses, no se rinden por completo al Dios verdadero y lo que hacen es entregarse a la adoración tanto a los dioses que tenían estos pueblos como al Dios de Israel, mezclando así todos los dioses y al fin y al cabo pues teniendo ahí un batiburrillo de dioses y demás que ni adoraban a uno ni adoraban a otro, eran como el perro del hortelano, ¿no? Que ni comen ni dejan comer, porque estaban pues intentando adorar a todos esos dioses. Y entonces Dios, Jehová, el Dios de los ejércitos, se convierte en un Dios más. Se convierte casi, por decirlo de una manera, en una estatuilla más que poner ahí en esa repisa donde podían tener pues cada uno de esos dioses. Y resulta que al convertirse en un Dios más, pues entonces no es el Dios exclusivo que tenía que ser para el pueblo de Israel. Y entonces por eso Dios tampoco, o la idea que tienen ellos es que Dios no puede reclamar esa exclusividad porque tiene que ser compartido con los demás. Sin embargo, Dios no puede ser compartido. Por eso he leído Apocalipsis, porque está diciendo o eres frío o eres caliente. Pero tibio no me vale. Porque estás con un pie aquí, con un pie allí, y eso no vale. O sí o no. Y aunque pudiera ser que Dios tuviera ese primer lugar de adoración, pero no era el único. Y ese es el problema que tenía el pueblo de Israel. Que no tenían a Dios como su único y verdadero Dios, sino que tenían más dioses. Y entonces esto nos lleva a una segunda enseñanza que vemos aquí en estos versículos. Y es que la cosmovisión
¿Qué es eso de la cosmovisión? Es la visión de todo lo que es el entorno, de todo lo que es el universo, de todo lo que es todo lo que nos rodea. ¿Cuál es esa visión que tenían estos pueblos de alrededor? Y la cosmovisión de estos pueblos de alrededor era una cosmovisión politeísta, era una cosmovisión pagana, era una cosmovisión en la que cada dios que ellos tenían era para un área específica, tanto de su vida como de su sociedad, de su pueblo. Un dios para la agricultura, un dios para la ganadería, un dios para el comercio, un dios para la fertilidad, un dios para la familia, y entonces pues tenían todos esos dioses. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esta cosmovisión politeísta es adoptada y adaptada por el pueblo de Israel para ellos mismos. Y entonces lo que hacen es pasar a compartir la adoración de esos dioses con la del Dios verdadero. E Israel fracasa en esta situación. Al fin y al cabo, el Señor está denunciando esto continuamente en todo el Antiguo Testamento. Y lo está comparando a la prostitución, ¿no? Lo está comparando a aquellos que, o aquellas que se prostituyen, porque me da igual, tanto hombres como mujeres pueden prostituirse, y que van en pos ¿de qué? No de buscar placeres y demás, sino que van en pos de aquellos que les pagan más. Porque al final lo que es el prostituirse es vender el cuerpo. Y esto es lo que estaban haciendo, era vendiendo sus creencias, su fe, su sociedad a otros dioses que no era Dios. Es como ocurre en esos matrimonios donde tanto el hombre como la mujer tienen a su marido o a su esposa, pero deciden ir a buscar fuera otras cosas. No es que no quieran, o dicen, que no es que no quieran a su marido o a su mujer, sino que, bueno, pues que comparten ese amor o comparten esa relación con otras personas, y muchas veces sin que el marido, sin que la esposa, pues se enteren, ¿no? Y entonces eso al fin y al cabo es algo muy parecido a lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Estar buscando otros dioses que pudieran ayudarles en esas áreas donde pensaban y donde creían pues que Dios no tenía o no debería tener esa exclusividad. De hecho, lo podemos ver cuando vamos allí a Éxodo y está Moisés en el monte Sinaí, que está recibiendo las tablas de la ley. Cuando baja, lo que se encuentra es a un pueblo que está adorando a becerros de oro, porque lo que hacen antes de todo eso, bueno, Moisés está ahí arriba, Dios se ha olvidado de nosotros, hagámonos dioses a nuestra imagen, a nuestra comodidad, para adorarlos. Por lo tanto, vemos estas dos primeras enseñanzas. Por un lado, que no abandonan a Dios, que no dejan de adorar a Dios, al verdadero Dios, sino que lo mezclan con los otros dioses, y por otro lado, que lo que hacen es adoptar y adaptar la cosmovisión pagana de los pueblos que tenían alrededor a su cosmovisión, a su sociedad, porque incluso podemos ver cómo en el capítulo 1 de este libro de Jueces, y en el versículo pues 27, sí. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanag y a sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Dios está diciendo que se deshicieran de ellos, sin embargo ellos no lo hicieron. Bueno, no pasa nada porque estén aquí, no hay ningún problema. Bueno, pues mira, que nos tributen, que nos hagan y ya está. Y luego ya veremos a ver. ¿Y qué es lo que ocurre? Que fracasan. ¿Por qué? Porque lo que hacen es adaptar y adoptar pues esa cosmovisión pagana, esa cosmovisión politeísta. Y como decía antes, el Señor está denunciando continuamente esto en todo el Antiguo Testamento. Una y otra vez les está diciendo lo mismo. Os habéis ido en pos de otros dioses, no habéis querido saber nada de mí, no habéis querido saber, no habéis querido que yo sea el centro de vuestra vida, que sea el único, que tenga esa exclusividad. Y entonces aquí viene otra enseñanza que podemos ver en estos versículos, y es, claro, ¿hasta qué punto el pueblo sabe si realmente Dios es el centro de esa sociedad?
es el centro, es exclusivo en adoración y es exclusivo en las áreas, en las diferentes áreas de esa sociedad y de la vida de esas personas. Y esta misma pregunta nos la podemos hacer también nosotros muchas veces. ¿Cómo sé que Cristo es el Señor de cada área de mi vida? El libro que estamos llevando nos plantea dos formas de poder saber esto y luego nos hace dos preguntas. El pueblo de Israel no se diferencia tanto como pensamos de nuestras vidas. De hecho, el pueblo de Israel muchas veces, en muchas ocasiones, es un fiel reflejo de nuestra vida. Y si no, fijaros. Estamos viendo el pueblo de Israel que está entrando en la tierra prometida y está dejando que todos esos pueblos que había ahí, pues también se mezclen y estén con ellos. Y están adoptando y adaptando, como decía, esa cosmovisión politeísta y están adoptando y adaptando todos esos dioses para con ellos. Y están adorando también al Dios verdadero. Entonces lo que vemos es que había infinidad de dioses, o había muchísimos dioses en esa sociedad, pero en la sociedad en la que vivimos hoy en día nos ofrece también un montón de dioses. No son dioses de la agricultura, de esto, de la ganadería, de la familia y demás, pero son dioses que nosotros nos hacemos a nuestra medida o que seguimos por intereses. Fijaros, capítulo 3 de la segunda epístola a Timoteo, Pablo aquí hace una lista de cómo serán en los postreros días los hombres de peligrosos, los hombres y las mujeres de peligrosos. Y en esa lista hay muchas cosas que lo que hace es convertirse en un dios. Fijaros lo que dice. Segunda de Timoteo capítulo 3 y versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. El ego. El ego es un dios. Ávaros, la avaricia es un dios. Vanagloriosos, la gloria que yo pueda recibir del hombre, buscar esa gloria del hombre, también es un dios. Soberbios, la soberbia es un dios. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Veis? O sea, y lo que Pablo está aquí hablando a Timoteo no difiere mucho de nuestra sociedad. Nosotros tenemos también pues el dios del ego, el dios de la avaricia, el dios de esa vanagloria, el dios de la soberbia, el dinero, la fama, el poder, todo eso. Todo eso son dioses con los que convivimos a diario. Todo eso son dioses con los que tenemos que estar lidiando a diario. Y todo eso son dioses con los que muchas veces compartimos la adoración con el único y verdadero Dios. Fijaros, más, Mateo, capítulo 12 y versículos 33 en adelante. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí está hablando Jesús de esas áreas de nuestra vida, y aquí es una de esas áreas de nuestra vida. Por lo tanto, una de las cosas, como decía, que el libro, que por cierto pues recomiendo porque es muy bueno en cuanto al estudio para jueces, pero que el libro nos recalca y nos dice es que lo primero que tenemos que hacer es identificar los dioses falsos de la cultura que nos rodea. Todos aquellos dioses falsos, todo aquello que vamos en pos detrás de eso, que en principio parece que nos hace felices, pero que lo que nos hace es realmente ser esclavos de todo eso. Fijaros lo que nos dice también Santiago, capítulo 3 y versículos
8 al 12. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Y esto que estoy leyendo, hermanos míos, versículo 12, capítulo 3 de Santiago, versículo 12, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Esto nos lleva a primero identificar los dioses falsos de la cultura que nos rodea, pero después, y es lo que también nos exhorta el libro, es examinar honestamente cada área de nuestra vida, por quién está regida. Y esto son áreas de nuestra vida. La lengua es un área de nuestra vida, pero hay bastantes más áreas en nuestra vida. Por lo tanto, lo que se nos dice y lo que el pueblo tenía que hacer era realmente examinar quién era el Señor en cada área de su vida. ¿Quién estaba gobernando ese área de su vida? ¿Es una gobernanza del ego o es una gobernanza del Señor? Sabéis que en nuestra vida pues hay diferentes parcelas y ¿quién está gobernando en esa? Un versículo más. Mateo capítulo 6, perdón. Mateo capítulo 6 y versículo 24 en adelante. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y dice aquí el Señor, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí lo que está diciendo el Señor es, mirad, no podéis servir a dos señores. Entonces, lo más sencillo, lo más fácil, lo más cuerdo, lo más sensato, es dejar que Dios sea Señor en todas las áreas de vuestra vida. Y aquí está señalando áreas de la vida en las que el Señor, en las que Él mismo, Cristo mismo, tiene que ser el Señor de esa área. Y es entonces cuando ahora se nos plantean estas dos preguntas. Por un lado es, identifico los dioses falsos de la cultura o de la sociedad en la que vivo, que me rodean, y me examino honestamente a ver quién es el Señor en cada área de mi vida. Y después de esto me hago esta pregunta. ¿Estoy dispuesto a hacer lo que Dios me pide en este área? ¿Estoy dispuesto a hacer lo que Dios quiere que haga para con este área en mi vida? ¿Estoy dispuesto a hacer todos esos sacrificios que Dios me pide que haga para que Él sea el Señor en ese área en mi vida? Y la siguiente pregunta, ¿estoy dispuesto a aceptar lo que Dios envía aquí a este área? ¿Estoy dispuesto a aceptar aquello que el Señor me dice que tengo que hacer? Porque claro, a lo mejor uno puede decir, bueno, sí, estoy dispuesto a hacer, pero claro, cuando llega y te dice, vale, pues tienes que hacer esto y esto, ¿lo acepto? El Señor Jesús dijo que todo aquel que echa la vista atrás o no es capaz de dejar padre, madre, hermanos o hermanas y seguirle, no entrará en el reino de los cielos. No es digno de ser su discípulo. Claro, alguno me puede decir, vamos a ver, pero ¿cómo Dios va a pedir que dejemos a nuestras familias y demás? Dios no te está pidiendo eso. Dios lo que te está diciendo es, mira, todo aquello que te impida seguirme, todo aquello que te impida adorarme a mí, darme esa adoración exclusiva y ser yo ese Señor en tu vida, tienes que dejarlo. Y da igual que sean padres, madres, hermanos, hermanas, lo que sea. Porque hay muchas veces que todo eso que tenemos a nuestro alrededor lo convertimos en dioses. Y es entonces cuando creemos y queremos compartir la adoración de esos dioses con el Dios verdadero, con el Dios único. Y es entonces cuando en estas dos preguntas, si en alguna de estas dos preguntas estoy contestando que no, tenemos un problema. Porque entonces ahí es donde hay dioses a los que estoy
adorando en lugar de dejar que sea Dios, que sea el Señor de ese área de mi vida. Y esto es el pan nuestro de cada día. Porque continuamente vemos cuántos dioses hay a nuestro alrededor. Pero después de todo esto, que parece un poco decir, jolín, vaya, eres terrible, eres un poco, no sé, pájaro de mal agüero, o es que no hay esperanza ninguna. Sí, hay esperanza, incluso para el pueblo de Israel hubo esperanza. Fijaros que en los versículos que hemos leído también aprendemos otra lección. Y la lección es esa lección de que Dios da al pueblo de Israel de misericordia y de juicio. Y de juicio en cuanto a que fijaros lo que nos dice en el versículo 20. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordena a sus padres y no obedece a mi voz, y aquí viene el juicio, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. ¿Para qué? Porque en otro lugar de este pasaje se nos dice también, capítulo 2, versículo 3, por tanto yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Aquí viene el juicio de Dios. ¿Vosotros no habéis hecho caso? Muy bien, de acuerdo, vale. ¿Yo podía erradicar todo esto de un plumazo? Sí, lo podía hacer, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque para vosotros esto os va a ser de tropezadero. Y voy a ver si con todo esto que os voy a dejar aquí, que este es el juicio que os voy a dejar aquí, os voy a probar, dice el versículo 22, para probar con ellas a Israel si procurarán o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. O sea, todo esto os va a servir como prueba y como juicio para ver si realmente sois capaces de seguirme o no. El juicio de Dios. Probar a Israel si siguen o no los caminos del Señor. Versículo 4 del capítulo 3 del libro de Jueces nos dice lo mismo. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. En primera de Pedro, capítulo 1, se nos dice que mientras que estemos aquí tenemos que ser probados. Probados como se prueba el oro, para ver cuál es nuestra fe, para ver precisamente todo esto. Y todo lo que tenemos alrededor, esos dioses que tenemos alrededor, son esas pruebas que el Señor nos pone para ver si seguimos en su camino o no. Son las pruebas que nos obligan muchas veces a aprender de nuestros errores. Sin embargo, en este aspecto no aprendemos. El pueblo de Israel no aprendió, a pesar de todo lo que Dios había hecho con ellos. No aprendió, sino que es que encima lo que se nos dice en el capítulo 2, fijaros, es que esto es impresionante. Lo que se nos dice en el capítulo 2, más acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Cuando precisamente las obras nos tienen que servir para aprender, nos tienen que servir para estudiar, nos tienen que servir para intentar mejorar, nos tienen que servir para tener una disciplina, nos tienen que servir al fin y al cabo para demostrarnos a nosotros mismos quién es el Dios de nuestra vida, quién es el que tiene que regir cada aspecto, cada área de nuestra vida. Y no dejarlo al tuntún y a la buena Miguel. Y el pueblo de Israel hizo eso. Y Dios les está recriminando eso continuamente. Y por eso el fracaso estrepitoso del pueblo de Israel, una y otra vez, una y otra vez. Pero ¿sabéis qué? Hay esperanza. Porque no solamente está la lección del juicio, sino también está la de la misericordia de Dios. Que a pesar de cómo eran, a pesar de todo lo que habían hecho, aún así, Dios sigue ayudándoles, sigue bendiciéndoles, sigue queriendo darles esa tierra. De hecho, fijaros que después de todo lo que habían hecho en el desierto, cuando llegan allí a Jericó, en el capítulo 6 del libro de Josué, no tienen que batallar nada contra el pueblo de Jericó, sino que es Dios quien les ayuda, quien les da la victoria, la misericordia de Dios. Pero no aprenden la lección
no pasan esa prueba. Y en nuestras vidas ocurre lo mismo. Dios sigue siendo misericordioso con nosotros. Dios sigue obrando esa misericordia para con nosotros. De hecho, la muestra más grande de misericordia fue enviar a su Hijo a morir en la cruz. Si no lo hubiera enviado, todo esto sería vano. No tendría ningún sentido. Pero Dios siguió usando de su misericordia. Y la quinta lección o la quinta enseñanza que nos dan estos versículos es que el pueblo de Israel no aprende la lección. El pueblo de Israel sigue obstinado en su cabezonería. Así dice el versículo 5 del capítulo 3 de Jueces. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Fracasaron una y otra vez. Fracasaron sin poder pasar la prueba. Y hay muchas veces que nosotros también fracasamos en el hecho de intentar pasar esas pruebas. Viven de una manera en que no se les distingue. Por eso decía antes también que el pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel es un fiel reflejo de nuestra vida, porque hay muchas veces que nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, vivimos de una manera que no se nos distingue. Y Pablo, allí en Romanos capítulo 12 y versículos 1 y 2, dice que así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No conformarse a este siglo, no ser igual, no acomodarse a todo esto, sino vivir de una manera totalmente diferente. Y eso es lo que quería Dios del pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel estaba mucho más cómodo en esa cosmovisión politeísta adaptada y adoptada a ellos y haciendo tributarios a los pueblos de alrededor. Y al final, y para terminar ya, resulta que la última lección que aprendemos de aquí es una aplicación en nuestra vida. Y una aplicación que es un desafío para el creyente de hoy. Un desafío enorme para hoy, para nosotros como creyentes, como hijos de Dios. El pueblo de Israel tenía un desafío tremendo en esa época, porque vivía rodeado de otros pueblos que tenían dioses. Y nosotros vivimos también rodeados de otros dioses. Y se nos desafía tremendamente. Es un reto para el creyente de hoy. Y el primer reto que se nos presenta es que tenemos que reconocer que no somos de este mundo, que no somos ciudadanos de este mundo, que nuestra ciudadanía como hijos de Dios está en los cielos. Filipenses capítulo 3 y versículo 20 nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que reconocer que somos extranjeros y peregrinos, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que no somos del mundo, aunque estamos en el mundo, que solo pasamos por aquí como una parada en el camino hacia la eternidad, hacia el gozo eterno con el Señor. Juan capítulo 15, versículo 18 en adelante, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si fuerais del mundo, si fuerais del mundo, no somos del mundo. Capítulo 17 de Juan, versículos 14 en adelante. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Claro, alguno me puede decir, a ver, sí, pero esa ciudadanía, eso de que no son del mundo, se lo está diciendo por los discípulos. No, mira, sí, lo está diciendo por los discípulos, pero en el versículo 20 dice más, no ruego solamente por estos, estamos en Juan capítulo 17, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por lo tanto, todo lo que está diciendo anteriormente, de que no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, de que te ruego que no los quite del mundo, sino que los guardes del mal, aplica a nosotros hoy en día. Porque está diciendo, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y Pablo escribe a los filipenses y les dice, no sois de aquí, vuestra ciudadanía está en los cielos. Y eso nos aplica a nosotros también. Entonces tenemos que reconocer que somos extranjeros y peregrinos, que estamos aquí como en una parada una parada en el camino hacia la eternidad, para la eternidad. Y durante esa parada tenemos que mostrar a los demás, y aquí viene el segundo reto, cuál es nuestra manera de vivir. Tenemos que diferenciarnos de los demás. Tenemos que apartarnos de los deseos pecaminosos. Tenemos que apartarnos de todo aquello que va en contra de Dios. Tenemos que apartarnos de todo aquello que está fuera de lo que Dios nos pide. Santiago capítulo 1 nos dice, hermanos míos, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y nos vamos hasta el versículo 12 y dice, bienaventurado el varón, aquí está lo de apartarnos de esos deseos pecaminosos, de esa tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Tenemos que apartarnos, tenemos que soportar esa tentación y apartarnos de esos pecados. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que te dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. O sea, encima tenemos al Señor que nos está ayudando para evitar todas esas tentaciones. Un versículo más, segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14, creo que conocidos por todos o por casi todos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Apartarnos de esos deseos, apartarnos de esas tentaciones. Y todo eso conlleva al último desafío que en esta tarde quiero compartir con vosotros. Y es mantener una conducta ejemplar. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículos 11 y 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Veis? O sea, primero, reconocer que somos extranjeros y peregrinos. Segundo, abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y tercero, dice, versículo 12, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Una conducta ejemplar. Romanos 12, 1 y 2 se nos dice también lo mismo. No os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una manera de vivir ejemplar. Y eso es lo que no estaban haciendo el pueblo de Israel. No vivían de esa forma que los demás pudieran decir, oye, estos tienen algo que nosotros no tenemos y lo queremos. Y eso es lo que tiene que decir también la gente fuera. Estos tienen algo que nosotros no tenemos y lo queremos. Santiago capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Conducta ejemplar. Guardarse sin mancha del mundo.
Amén.